El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó a la oposición a trabajar en una alianza, no solo con miras en las elecciones, sino para considerar un proyecto político. Vamos a conversar sobre el tema con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood. ¿Cómo está, Gloria? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando se habla más allá de una alianza electoral, también tiene que ver con ya quizás alianzas que son más extensivas en el tiempo. ¿Cómo ve usted en este llamado que hace el presidente de la UDI? Sí, efectivamente, como coalición estamos ya trabajando con una mirada programática de más largo plazo. Y las circunstancias nos han marcado el rumbo con mucha más claridad. Lamentablemente, la pérdida del presidente Piñera ha sido muy dolorosa, pero al mismo tiempo también ha sido marcar una huella que es sobre la cual nosotros vamos a construir esta propuesta y compartimos esa mirada que hay que prepararse con largo plazo y con una buena alternativa de gobierno que a la ciudadanía le haga sentido, que quede clara y que nos lleve al desarrollo que todos buscamos. Ahora, ¿qué tan amplia puede ser una alianza como esta? Me refiero a centro-derecha hasta el Partido Republicano. ¿Cómo usted lo visualiza, ¿no? Pensando en las coincidencias, sobre todo si va a tener una extensión en el tiempo, Gloria? Sí, lo primero es que este es un sector diverso, es un sector que se apoya sobre un concepto de las libertades, pero dentro de eso tenemos un rango. Y por ejemplo, Evópoli es más liberal, Republicano es mucho más conservador, y hay una variedad. Entonces, no se trata de un pacto programático único, sino de alianzas en que compartimos los elementos esenciales y podemos organizarnos y hacer estrategias conjuntas. Por ejemplo, compartimos totalmente la necesidad de modernizar el Estado, la necesidad de activar la economía, la necesidad de hacer equilibrios en el desarrollo social y acelerar el proceso para las personas más postergadas. Hay muchos elementos que son muy estructurales, recuperar la educación, que son desafíos muy grandes y los compartimos completamente desde la oposición completa, desde amarillo, demócratas, Chile Vamos y republicanos. Así que yo creo que en ese plano no tenemos un problema para armar una propuesta, lo que no implica un pacto programático único, por ejemplo, en elecciones específicas, como en las municipales, donde Republicano ya ha anunciado que va en un pacto separado, pero podemos tener también una estrategia electoral conjunta. Así que creo que está abierto el camino para una alianza más amplia, que, como digo, no implica necesariamente una reforma de las coaliciones que ya existen. Ya, y en ese sentido, entonces, entran todos acá. Pueden entrar todos. Yo creo que hay que hacer un poco de mirada retrospectiva. No sé, en algún momento la coalición o la concertación de partidos se formó un poco en esa manera, ¿no? Como con un objetivo común de hacer una propuesta, manteniendo las diferencias que tenían entre ellos. Yo creo que esas alianzas amplias de sectores que comparten un objetivo principal, central, que es volver el país al rumbo de desarrollo que traía, recuperar, como digo, la educación, que está en un estado de deterioro que no habíamos visto hace mucho tiempo, modernizar el Estado. Son desafíos de gran escala y en eso no dudo que todos tenemos la mejor disponibilidad para hacer una propuesta al país. Ahora, Gloria, hay temas que por cierto han incidido en este contexto. Por ejemplo, la muerte del exmandatario Sebastián Piñera. Decía el presidente de la UDI que este puede ser el mejor homenaje al exmandatario, por una parte. Pero también hay tantas diferencias a veces de fondo y criticadas, por ejemplo, del senador Osandón, que habla de sacralizar, que fue un error sacralizar el exmandatario también a propósito de su despedida. ¿Cómo se concilian estos distintos tonos para una eventual alianza? Sí, y yo no comparto la declaración del senador Osandón en absoluto.
porque aquí nadie está sacralizando. Lo que ha pasado es que el presidente Piñera tuvo en su funeral un reconocimiento popular que reivindica toda su obra y su propuesta. Y eso no es sacralizar, esa es la realidad objetiva, la vimos ahí en la calle y la vemos también en los estudios de opinión. Así que discrepo que haya una intención de sacralizar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es tomar la huella que nos dejó el presidente, que es muy marcada en forma y en fondo. No es casualidad, y lo que el presidente instaló es que hay que trabajar duro, que el trabajo duro produce resultados y los resultados benefician a las personas. No es más complicado que eso. Y eso es un método de trabajo que nosotros ahora ya estamos implementando para tener dentro de nuestra coalición, por ejemplo, esas mismas dinámicas y además una visión de país, que para él estaba muy clara: llegar al desarrollo, no solo el desarrollo económico, sino equilibrios sociales también, diversidad. Él era un liberal, inclusión, educación, emprendimiento, creatividad, desarrollo científico, tecnológico. Hay una serie de desafíos que son huellas objetivas que él dejó, en las cuales hizo avances concretos. Así que aquí no se está sacralizando a nadie. El presidente Piñera se ganó el espacio de cariño de la población gracias a los resultados de su gestión. Y eso, evidentemente desde el oficialismo, parte del oficialismo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha sido un poco más drástico en señalar que más allá del respeto que merece la familia por estos días, también cuando se habla de un demócrata que pensó en el bien de Chile, pensó más en él, en sus negocios, en fin. Ahí ya es una crítica muy, muy fuerte que hace Jadue respecto al legado del que se ha hablado en estos últimos días por la muerte del exmandatario. Mire, ¿sabes qué? Bueno, yo no esperaría un comentario distinto de Daniel Jadue. Él nunca ha tenido una mirada que uno podría llamar objetiva de las cosas, especialmente cuando se refiere a alguien de oposición. Pero tengo que dar algunos ejemplos concretos, y por eso es que yo creo que el método Piñera de trabajar con los datos reales es muy importante. Cuando él dice que priorizaba su negocio, bueno, que diga qué negocio priorizó. Eso no es cierto. Yo fui ministra de Transportes y Telecomunicaciones y nos tocaba regular, por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones. Nunca, pero nunca, en ninguna reunión, el presidente, por ejemplo, hizo mención alguna a algo que pudiera interpretarse como un beneficio a las empresas. Al revés. Él pedía que hubiera mucha competencia, mucho más apertura, más oferta, más desarrollo, más inversión. Entonces, realmente yo creo que no solo es injusta la crítica o el comentario, es malintencionado. Y yo pienso que esa forma de hacer política no nos ayuda. A nosotros nos gustaría mucho que todos podamos trabajar sobre datos objetivos, reales, sobre opiniones respetuosas, y el país andaría bastante mejor, y especialmente el sistema político. Ahora, el tema de la alianza electoral, Gloria, si es que no se llegase a acuerdo, o qué tan cercano está para una alianza electoral primero, ¿no? Volviendo al tema de la alianza de la oposición. Le pregunto porque hay elecciones nuevamente y a veces el tranco tiene que ser un poquito más rápido, ¿no? Como para pensar en alianzas que van a traspasar quizás una u otra elección. Sí, uno puede tener, por ejemplo, alianzas programáticas, como es el caso de la coalición a la que Bópoli pertenece, Chile Vamos. Nosotros tenemos una propuesta política común que coincidimos, integrada, pero podemos hacer también otros tipos de estrategias electorales conjuntas, que no excluye a nadie. Y ya tenemos conversaciones con amarillos y con demócratas, por ejemplo, sobre mecanismos para las municipales. Republicano anunció que va en un pacto separado en las municipales, pero también podemos hacer una estrategia conjunta cuando reconozcamos que el candidato o candidata que cada uno presenta es el mejor y que indiscutiblemente es la persona que tiene la mayor probabilidad de éxito para defender esta visión que queremos instalar. Así que yo creo que es una conversación que está abierta, que no tiene unos bordes tradicionales. Yo diría que en eso es bien importante ser muy flexible
y pensar que las alianzas pueden ser formales como una coalición o pueden ser también estrategias conjuntas específicas para una cierta elección o estrategias que en este caso podrían ser de mayor alcance para llegar al gobierno en el año 2026. En materia ideológica, por ejemplo, Evópoli es un partido mucho más hacia centro-derecha, incluso más liberal en algunos aspectos que republicanos. ¿Lo han evaluado, Gloria? Sí, por eso es que yo hablo de estrategias conjuntas, pero no necesariamente de pactos programáticos conjuntos, porque por algo somos partidos distintos y tenemos propuestas programáticas distintas, propuestas políticas distintas. Desde luego, Evópoli es mucho más liberal que republicanos que están en a la conservadora, y mucho más conservadora aún es Rojo Edwards, por ejemplo, que está más allá todavía. Y eso, claro, uno tiene que ver dónde tiene puntos comunes por los cuales vale la pena trabajar y que benefician al país. Y cuando hablo de estos elementos estructurales, como digo, modernización del Estado, recuperar la economía, recuperar la educación, en eso no tenemos diferencia ninguna. Y ahí sí podemos avanzar en conjunto armando propuestas. En lo valórico tenemos diferencia. Y ahí tendremos que ver cómo cada uno se posiciona. Pero eso no impide que en las cosas que son urgentes para el país, como las que indicaba, por ejemplo, la economía está afectando muy duramente y este año viene con una proyección de crecimiento cero desde el propio Ministerio de Hacienda. Entonces, hay esfuerzos que tenemos que hacer de plazo mucho más corto y también una propuesta más dinámica de plazo mediano y largo. Bien, Gloria Hood, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Frecia. Que tenga buen día. Gracias.